Bueno, manualmente o... Bueno, todos hemos escuchado hablar de que los chilenos han patentado el suspiro a la limeña, que están exportando los productos al exterior y están patentándolos. Entonces, la palabra patente es muy manoseada en estos tiempos, y el día de hoy vamos a centrarnos, vamos a definir qué es una patente, antes de decir, por ejemplo, de que los chinos están patentando la hamaca, o los chilenos están patentando el suspiro a la limeña, ¿no? Entonces, estamos usando de una mala manera la palabra patente. Entonces, las preguntas que vamos a hacernos hoy: ¿lo patentaron? Y si lo patentaron, ¿cómo se patenta, no? Hay preguntas que hoy vamos a responder en el transcurso de la charla. Siguiente. Una más, dale. Demora que aparece. ¿Y está en la red? Hemos escuchado hablar de las patentes de Samsung, Apple, ¿no? Samsung tiene patentes, Apple tiene patentes. ¿Qué tipo de patentes tendrán, no? Tendrán patentes sobre la carcasa, sobre los programas se podrán patentar. ¿Qué se patenta y qué no se patenta, no? Y estas patentes, yo me hago la pregunta, ¿por qué en Perú habrán estas patentes? ¿Serán válidas solo en Estados Unidos? La famosa guerra entre Samsung y Apple, ¿no? Por el tipo de patentes. Los celulares tienen unas patentes que les pertenecen a Samsung, otras que les pertenecen a Apple. Pero en el comercio, ambos se necesitan. Podrán compartir patentes, podrán tener licencias cruzadas quizás. Él le podrá dar algunas patentes para que él entregue otras. Entonces, y esa información, esas patentes, ¿serán válidas también en el Perú si yo quiero sacar una empresa de celulares? Entonces, hay preguntas que nos debemos hacer antes de definir qué es patente, ¿no? ¿Qué es invención? Cuando vamos a las farmacias, vemos productos de marca y genéricos. No sé si les ha pasado ello, ¿no? Entonces, tengo un producto de marca que tiene un precio determinado, en este caso el Amoxil, 16 soles. Y tenemos los productos genéricos. Hay dos tipos de productos genéricos: los que son genéricos de marca y los llamados genéricos, ¿no? Mire, el producto Amoxil, que tiene una patente, tiene un costo de 16 soles. Y el genérico tiene un costo un poco menor, de 15.50, y el genérico sin marca tiene un costo de 1,40 sol. No sé si te ha pasado ello, ¿no? Vas a la farmacia, el producto de marca o el producto que tiene patente tiene un precio y el genérico tiene un precio muchísimo menor. Entonces las preguntas aquí que yo me hago es: ¿estarán patentados también los genéricos? ¿Qué requiero para yo también comercializar un producto genérico? Entonces vamos a definir propiedad intelectual para empezar la charla. ¿Qué es propiedad? Todos tenemos algún bien. Yo tengo un celular, tengo una casa, tengo algo que yo he comprado y es de mi propiedad. Esos propiedades son bienes tangibles. Pero ¿qué pasa con la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, a diferencia de los bienes que tenemos, son bienes intangibles. Y esos bienes intangibles son el resultado de esfuerzos creativos en diferentes campos de la ciencia, llámese tecnología, arte, literatura, diseño, o cualquier manipulación del conocimiento general, ¿no? Entonces, quien tiene ese esfuerzo creativo no son los animales, no son las plantas. Los que tienen ese esfuerzo creativo tampoco son las empresas. ¿Quién tiene ese esfuerzo creativo? Somos las personas como inventores. Entonces, ese esfuerzo creativo en algún campo se premia con la propiedad intelectual para tener alguna exclusividad, algún derecho. La propiedad intelectual teóricamente se divide de la siguiente manera, ¿no? Los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. Estos son los dos grandes campos de la división de la propiedad intelectual, ¿no? Los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial. La propiedad industrial se divide en las patentes de invención y de modelo de utilidad, en los signos distintivos, en los diseños industriales y en los circuitos integrados. Hoy vamos a ver un poco de cada uno. Y tenemos dentro de la propiedad intelectual algunos derechos sui generis, que son los conocimientos colectivos tradicionales, y las variedades vegetales y la Comisión contra la Biopiratería, ¿no? Hoy no vamos a hablar de esto,
pero lo que hace Indecopi es proteger los conocimientos colectivos tradicionales de las comunidades para que nadie pueda patentar lo que generación tras generación se ha ido transmitiendo. En el Perú los vegetales no tienen patentes. Si yo tengo una nueva, ya que estamos aquí en Barranca, una mandarina sin pepa, una naranja, no sé, más grande que otras, un nuevo tipo de variedad vegetal se puede proteger como variedad vegetal, ¿no? Como un certificado de obtentor. Indecopi también tiene una comisión que verifica a nivel mundial que las patentes no se presenten, no se patenten en otros lugares del mundo. Entonces tiene una comisión contra la biopiratería. Entonces, estos son derechos sui generis dentro de lo que nosotros llamamos propiedad intelectual. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de autor, signos, patentes y diseños. Las grandes diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor son que en la propiedad industrial el registro para tener protección debe ser constitutivo, a diferencia del derecho de autor que es declarativo. ¿Qué quiere decir ello? De que si yo quiero tener protección sobre un signo distintivo o una patente, debo registrarla ante la Oficina de Propiedad Intelectual de un país. A diferencia del derecho de autor, donde el registro es declarativo, ¿qué quiere decir? Que el derecho nace con la creación de la obra. O sea, desde que yo obtengo una obra, eso ya tiene protección y no es necesario registrarla, ¿no? La propiedad industrial nace con el registro, como mencioné, a diferencia del derecho de autor, donde la obra, el derecho sobre esta obra, nace con la creación. La protección de la propiedad industrial es territorial. No existe la protección de las marcas o de una patente a nivel mundial. La protección es territorial. En cambio, el derecho de autor, la protección es internacional, es a nivel mundial. Hablemos un poco de derecho de autor. ¿Qué es derecho de autor? ¿Qué protege derecho de autor? El derecho de autor protege la originalidad de alguna creación, de alguna obra en algún campo. En algún campo donde el escultor tiene protección sobre sus esculturas, el pintor sobre sus cuadros, el escritor sobre sus libros, el creador de un programa de computación sobre su software. En el Perú, el software se protege como derecho de autor, no como patente, de los artistas intérpretes sobre sus interpretaciones. Como es una charla corta, el derecho de autor tiene hablé de derechos conexos y derechos de autor. El derecho conexo protege a los intérpretes sobre sus interpretaciones. Llamemos Luis Miguel. Luis Miguel hizo un disco de boleros. Entonces, el que escribió estas canciones tiene el derecho de autor sobre la letra y sobre la música. Pero ¿quién es el intérprete? El intérprete fue el Cantoral, Roberto Cantoral o Armando Manzanero. Entonces, Luis Miguel tiene derechos como artista e intérprete como derechos conexos. Entonces, ahora, Luis Miguel con su música, ¿dónde sonó? Sonó en CDs, sonó en la radio. Las radios tienen derechos conexos, derechos de radiodifusión. Ahora que existe el Mundial Latina tiene los derechos de transmisión, reproducción. Esos son derechos conexos propios. Y nadie puede, sobre esos derechos, hacer retransmisiones, en fin, ¿no? Todo eso nace en derecho de autor. Entonces, acá están las obras de un pintor, las obras de Pedro Suárez, por ejemplo, las princesas de Disney tienen protección por derecho de autor. El reglamento, todo reglamento está protegido como una obra. Las obras de Alfredo Bryce, por ejemplo, el software, todo eso se protege como derecho de autor. ¿Y cuál es la vigencia? Ojo. Cada campo de la propiedad intelectual tiene un requisito y una vigencia, y es distinto. Si yo estoy hablando de una obra, la protección, o sea, se requiere que sea original. Es decir, si yo acá tengo la Mona Lisa con los brazos cruzados, algo original, no sé, podrá ser con las manos levantadas, ¿no? No voy a hacer una Mona Lisa quizás con un pelo un poco más largo, un poco más corto, porque no sería original. Entonces tiene que haber una originalidad, una impronta, para que nazca una nueva obra. Hay casos como el Exeomo, que es conocido en internet, que es un cuadro, o sea, existía un cuadro y una persona lo dañó, y al tratar de arreglarlo, lo modificó de una manera que desvirtuó la obra. Esa persona, al desvirtuar esa obra y hacerse conocida, reclamó derechos de autor porque consideró que era original, era su impronta, esa obra que había hecho sobre el Exeomo, por ejemplo. Y nació también un nuevo debate, no sé si han escuchado del mono selfie. Existía un hombre que llevó su cámara a la selva
y el mono lo que hizo fue de casualidad tomarse un selfie, una foto. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho sobre esa foto? El mono, pero si los monos no tienen derechos. Entonces ahí ya nace una nueva disyuntiva, ¿no? Entonces lo que reclama el fotógrafo es que el fotógrafo es el creador, digamos, el autor de esa foto. Y lo reclama el dueño del mono, es que el mono, bueno, al ser de su propiedad es su derecho. Entonces primero ganó el mono y luego gana el dueño de la cámara, el fotógrafo, en fin, es una disyuntiva, ¿no? Entonces, muy importante es el tema de derecho de autor, ¿no? Ahora, como vemos, con el tema del mundial, Latina tiene los derechos conexos de radiodifusión, las radios, en fin, ¿no? ¿Y cuál es la vigencia? La protección de derechos de autor es hasta 70 años después de la muerte del autor y no es renovable. Ojo con estas palabras, ¿ah? La vigencia del derecho de autor, 70 años hasta después de la muerte del autor y no es renovable, es decir, pasa a dominio público y cualquiera sin autorización del autor lo podría reproducir. No hay consulta, ¿no? Vayamos a propiedad industrial. Propiedad industrial, dije signos distintivos y patentes. ¿Qué es un signo distintivo? ¿Qué observo yo aquí de este grupo de manzanas? ¿Qué observas ahí? ¿Algo te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención a primera vista en este grupo de manzanas? ¿Hay una verde, sí o no? Entonces, ¿qué es un signo distintivo? Un signo distintivo es una herramienta que los empresarios tienen para distinguir. A diferencia de derecho de autor, en signos distintivos uso la palabra distinguir. ¿Distinguir qué? Un producto o un servicio de otros similares que se ofrecen en el mercado. ¿Para qué? Para que un consumidor los identifique al momento de tomar una decisión de compra. O sea, creo la adicción a un consumidor. Entonces yo digo, este color me gusta, lo voy a comprar. Entonces, y esa diferenciación no es solo por palabras, es por palabras, frases, dibujos o cualquier elemento distintivo. Entonces, la Oficina de Signos Distintivos protege las denominaciones de origen. ¿Cuál es la denominación de origen más conocida en el Perú? El pisco. El pisco es una denominación de origen que está protegida como signo distintivo. Entre otras, tenemos 11 denominaciones de origen en el Perú. Las marcas colectivas, que son de menor grado que las denominaciones de origen, pero también se protegen, como la Chirimoya Cumbe, por ejemplo. La Chirimoya Cumbe es una marca colectiva. Los nombres comerciales, lemas comerciales, y lo más conocido en la Dirección de Signos Distintivos como protección son las marcas. Las marcas se protegen como un signo distintivo, sea de producto o de servicio. Y las marcas de certificación. Todo esto en el Perú se protege en la Dirección de Signos Distintivos, como signos distintivos, y está en la decisión 486, que es la que rige, la que protege en el Perú la propiedad industrial. Cada país tiene una legislación. En el Perú, la legislación que protege a la propiedad industrial es la decisión 486 de la Comunidad Andina. Entonces, de los artículos 134 a 257 encuentro toda la protección que requieren los signos distintivos. Hablé, en el caso de derecho de autor, el requisito y la vigencia. Derecho de autor, originalidad, vigencia hasta 70 años después de la muerte del autor. ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas, ¿cuál es el requisito de las marcas? Que se distingan de otras. Es decir, si yo tengo la marca Gloria en leches, yo no podría crear una marca que sea Glorias. ¿Por qué? Porque no es distintiva, no se distingue un producto de otro. Los diminutivos, por ejemplo, tampoco se consideran distinguibles de un producto de otro. Es decir, si yo saco la marca de leche Glorita o Nestlita, por ejemplo, no es válido, ¿no? Entonces tiene que ser un producto, una marca distintiva, o sea, algo que lo distinga de otro en el mercado. ¿Y cuál es la vigencia de una marca? La vigencia de una marca es 10 años desde la concesión de la marca y es renovable. Cada 10 años se va renovando, renovando, renovando y renovando. Ejemplos de marcas. Ahí está. Esta marca, tú ves aquí la vaquita y dices Gloria. Nike. ¿Qué más? Lacoste. Yo veo el cocodrilo y sé que es la marca Lacoste. Todos conocen esta marca Polo Ralph Lauren. Se hizo tan conocida que ahora a las prendas que son de tamaño corto en los brazos lo llamamos en el Perú Polo, ¿no? Polo es por la marca.
O si yo digo el encanto de volar, tu mente como lema comercial lo asocia a ¿qué? Al ansia. O si yo digo cerca de ti, o todo cuesta menos, precios más bajos siempre. Entonces, las empresas, los empresarios usan lemas para poder distinguir sus productos o servicios respecto a otros, ¿no? Edenor, marca de servicio. Las marcas de certificación también se protegen como signos distintivos. La chirimoya cumbe, una marca colectiva. El pisco, es decir, si tú en Barranca quieres hacer pisco, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden usar la palabra pisco son los agricultores, la gente que produce o que cosecha uva de la región de Pisco. Por eso se protege una denominación de origen. Igual, en la región donde se produce la chirimoya cumbe, solo esos agricultores pueden usar la palabra chirimoya cumbe. Es decir, si acá en Barranca tú cultivas chirimoya, no le puedes poner la palabra cumbe, sino chirimoya y el nombre que corresponda, ¿no? Entonces, esta es una marca colectiva. Tenemos el tallarín Yapurímac también, por ejemplo, como marca colectiva. Y lo que vemos siempre en todo lugar, ¿no? Está prohibida la copia. Eso se consideran infracciones. No debes copiar marcas registradas. ¿Por qué no debo copiar marcas registradas? Pero si está más barato, el propio marca está a 200 soles y la zapatilla que tiene la misma marca vale 10 soles en polvos azules o en otros mercados que tenemos en Lima. ¿Qué haces? Desvirtúas la marca, degeneras la marca. Es decir, si por ejemplo te sale de mala calidad una zapatilla copia de la marca Nike, ya no vas a perder clientela. Nike pierde clientela. Entonces, no es el tema porque es más baratito me lo compro, ¿no? Sino que desvirtúas la marca, se degenera el producto, el cliente ya deja de tener confianza en el producto y el empresario ya no puede tener esa herramienta que protege un signo distintivo para poder distinguir de otros productos, ¿no? O lo que le pasaba a la cerveza, ¿no? Ahí salen los mitos, ¿no? Que la Pilsen Callao tuvo un tiempo, después de mala calidad, vuelve a tener buena calidad, o que la cerveza cusqueña en el Cusco tiene un sabor y en Lima tiene otro. En fin, se generan mitos, o que los productos que tienen mucho azúcar producen cáncer, o que las gaseosas también producen cáncer, en fin. Entonces, hay mitos que se generan en base a las marcas que ya se van consolidando en el mercado, ¿no? Acá tenemos algunas marcas también, te digo, el McDonald's, Zara, Starbucks, Nokia. Yo coloco esta manzana, yo no voy a decir universalmente que es una manzana, yo distingo aquí la marca, es una marca. ¿Qué marca es esta? Apple, pues no es necesario que diga Apple, yo sé que es una manzana, no es Apple, ¿no? Marca de grupo de rock. Las plantas de los zapatos se protegen como signo distintivo porque distinguen a un producto de otro. Cerca de ti, por ejemplo, es la marca de Donofrio, Billabong, en fin. Hay marcas que se han hecho tan conocidas que ya no necesitan renovarse y se llaman marcas renombradas. La marca Maicena es una fécula de maíz, entonces, pero se ha vuelto tan comercial que no sé si te ha pasado. Dice, vas a la tienda y dice, me da una maicena. Entonces maicena no es el producto, maicena es la marca. Entonces se vuelve tan común en el consumidor que se llama renombrada. O celofán. Celofán es una marca de una bolsa de plástico. Termos es una marca de un envase que mantiene caliente el agua. En el Perú no sé si te ha pasado, dices, oye, pásame el termo. Aspirina es una marca renombrada también. Frigider es una marca. Oye, guarda la comida en el frigider. Chiclets. Chiclets es una marca de una goma de mascar que se ha vuelto tan común que en el diccionario de la RAE ahora sale chicle, ¿no? Chicle es goma de mascar. También cinta Scotch. Pásame la cinta Scotch. O no te 13 Posit es una marca. Tienes un Posit. Posit es la marca de una tira de papel con pegamento de la marca 3M. O tienes un Vinifan. El Vinifan es un forro para cuadernos. Ya han usado la terminación fan para hacer otros productos, forros de cuadernos. En Lima, por ejemplo, tenemos Intifan, Todusfan, productos similares a estos forros de cuaderno. Entonces, la marca es muy importante para que el consumidor tenga una adicción, pueda consumir más sobre esos productos respecto de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gloria con Nestlé, Gloria con Bella Holandesa Pura Vida, por ejemplo. Entonces ya el consumidor decide qué producto va a las góndolas de los supermercados y lo consume. Pero yo te dije ya, está protegido Nike.
Pero ¿qué pasa si un infractor te coloca solo este check? Lo que hacen los que copian es decir, ah ya, este es bola este es negrito, el mío es rojo. O dice Nike y le pongo N-I-K o H-I-K o GIEC. Entonces, no es necesario que sea idéntico. Si esto deriva en tu mente a decir de que también es de Nike, es una infracción y las infracciones no están permitidas. Lo que hacen los infractores es, te compran 10 productos de marca y 100 productos que ellos hacen copia. Facturan eso y cuando la fiscalía va a incautar todos estos productos, dice, yo tengo mi certificado, mira, claro, te enseña el certificado de lo que ha comprado 10, pero los otros 100 que vende pirata no están. O registran esto ante la Dirección de Signo Distintivo y de Copy, estas marcas, y se la van a aprobar. Como no se la aprueban, igual tienen su certificado. Dicen, ah, no, mira, yo lo he presentado, ¿no? Una cosa es que lo presentes y otra cosa es que se lo otorguen. Entonces los infractores ya se la saben todas, ¿sabes? Porque los de polvos azules, mesa redonda, allá en Lima, se la saben todas. Se registran, tienen registros de marcas originales, pero además de vender originales, venden copias. Entonces, no es necesario que acá, por ejemplo, yo veo este check, ah, no, pero este check es chueco, no es lo mismo que Nike. Nike tiene un check negro, el mío es blanco, no se parece en nada, ¿no? Pero estos productos son infractores a la marca Nike, por ejemplo. Y así tenemos diferentes productos. Yo he visto en los controles remotos que ponen en lugares de Philips, ponen sin H, Philippa, o Sonic, a Sony. Entonces, todas esas desviaciones que le hacen a la marca no están permitidas. ¿Por qué? Porque desvirtúan, hacen quedar mal al producto de marca, ¿no? Hablemos de lo nuestro, invenciones. ¿Qué es un invento? Entonces, nos centramos en esto. ¿Qué es un invento? Ya sabemos qué protege derecho a autor, ya sabremos qué protege las marcas. No puedo decir, oye, han patentado ese software, han patentado la obra de Pedro Suárez Vértiz, han patentado la marca. No, lo único que se patenta son los inventos. ¿Qué es un invento? Es una idea. Un invento, vamos a definirlo palabra por palabra. Es una idea nueva. ¿Qué quiere decir la palabra nueva? La palabra nueva es que no haya sido conocido en el mundo de ninguna forma. O conjunto de ideas. Puesta en práctica. Es decir, si yo tengo tengo la idea de poder viajar de Lima a Barranca en 10 minutos. Tengo la idea, pero tienes que haberla puesto en práctica. La idea de ponerla en práctica es un invento. Y además de ello debe ser solución técnica a un problema técnico en algún campo de la tecnología para satisfacer una necesidad del hombre. Ante ello, el hombre quería movilizarse. ¿Qué inventó? La rueda. El hombre quería comunicarse. Primero inventó la imprenta y luego de la imprenta el teléfono. Y este teléfono es del año 1800 a 1900. ¿Qué tipo de teléfonos tenemos a la fecha? ¿No? Los teléfonos portátiles, los celulares, que primero eran inmensos y con el tiempo se van disminuyendo en el tamaño. El hombre tenía enfermedades que inventaba los medicamentos. Esta patente es de un tal Edison del año 1880 para un filamento de carbón. Se registró en Estados Unidos. Aquí está el número de patente. Y esto es lo que se usó hasta la década del 90-2000, ¿no? Los focos incandescentes, los filamentos incandescentes. ¿Qué problema tenían estos filamentos incandescentes? Se calentaba mucho, producían algunos incendios, consumían mucha energía eléctrica. ¿Y qué se ha inventado a la fecha? Los focos ahorradores. Que ahora ya no son solo focos ahorradores, sino usan hasta LEDs, ¿no? Que van disminuyendo la cantidad de energía que van usando este tipo de iluminación, ¿no? O sea, se genera una patente como una base, se le da una vigencia de protección y el hombre lo va mejorando con el tiempo de acuerdo a sus necesidades. En el año 1904, un tal King Gillette inventó este dispositivo como una hoja de afeitar, máquina y hoja de afeitar. ¿Qué es lo que algunos conocemos, no? ¿Qué es esto? Mira, esto antes había en hojas de afeitar, no sé si algunos lo recuerdan, ¿no? Y sus abuelos, tatarabuelos deben tener este mecanismo. ¿Y ahora qué existe en máquinas de afeitar? Lo desechable, ¿no? Todo desechable. O esta patente del año 1993 de un tal Michael Jackson, ¿no? Que era un zapato especial que podías inclinar según tu centro de gravedad en 45 grados, ¿no? O sea, no es que Michael Jackson haya logrado girar 45 grados por su propia habilidad. Además de su habilidad, tenía una patente para un zapato antigravedad, para mantener aquí los 45 grados que él quería hacer.
O el sable de luz de Star Wars está patentado. Está patentado. Tiene una patente en Estados Unidos del año pasado. El titular es Disney y esa es la patente. El sable de luz está patentado en Estados Unidos. O sea, eso está registrado. Soluciona algún problema técnico en el caso de juguetería y en fin. Ahora, no todas las ideas puestas en práctica son invenciones. ¿Qué no se considera una invención? El artículo 15 de la decisión 486 de Comunidad Andina nos dice que los descubrimientos no se consideran invención. Es decir, si tú vas a un lugar y ves una planta, y una planta que nadie la conocía y la quieres patentar, no la podrías patentar. Yo veo la maca, ¿la podría patentar? No. ¿Por qué no se patenta? Porque ya era conocido, lo único que has hecho es ponerla a descubierto. Ya existía, estaba oculto, lo único que has hecho es ponerla en público. Es decir, también, si yo invento un nuevo planeta, ese descubrimiento no puede ser una invención. Ahora, acá, por ejemplo, si yo descubro de que el aire caliente, al tener una menor densidad, puede elevar algún elemento, no se considera una invención. ¿Qué se considera una invención? La aplicación del descubrimiento. La aplicación del descubrimiento sí se considera una invención, pero el descubrimiento tal cual, no. Es decir, la maca no podría patentar, el Darwin no podía patentar, la uña de gato no podría patentarla. ¿Por qué? Porque son parte de la naturaleza, ya existían. Únicamente lo estoy mostrando al público, ¿no? Entonces, me respondo a la primera pregunta. ¿Los chinos habrán podido patentar la maca? ¿Tú qué crees? ¿El Sachainchi podrá ser patentado? ¿Se podrá patentar el Darwin? ¿Se podrá patentar la mashua? ¿Podré patentar productos naturales en el Perú? La respuesta es no se puede patentar según el artículo 15 porque son descubrimientos. Son descubrimientos. O sea, los chinos no han patentado la maca. Eso es falso, una información mal escrita, ¿no? Tampoco puedo patentar las teorías científicas. Las teorías científicas no se pueden patentar porque describen solo conformaciones y relaciones causales que existen en la naturaleza. Entonces, una teoría científica que detalle efectos médicos del éter no es patentable, por ejemplo. Tampoco se consideran patentables, invenciones, los métodos matemáticos. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, no se considera una invención. La fórmula del señor Hawking tampoco se considera una patente, una invención. Tampoco se considera una invención. Esta fórmula para calcular la entropía de un agujero negro no se considera una invención porque son puramente abstractos. No hay una relación con la naturaleza, no soluciona un problema técnico. Las fórmulas matemáticas, los métodos matemáticos, no se consideran invenciones. Tampoco se consideran invenciones el todo o parte de los seres vivos. Por ejemplo, un árbol, una rama, una hoja, no se consideran seres vivos porque el hombre no ha participado en ello. Lo que ha participado en ello es la naturaleza. Tiene que haber una creación, un ingenio del hombre para hacer una invención. Los procesos biológicos tampoco son invenciones porque son parte de la naturaleza. Llámese material biológico a todo material procedente de un ser vivo. Capta aquí bien la idea cuando yo digo que los seres vivos no se patentan. Llámese seres vivos, animales o plantas. Entonces los animales o las plantas, incluso el ser humano, no se podrían patentar. Leemos esto muy bien, ¿no? Los seres vivos no se patentan, no son invenciones. Exclusión a esta norma, a este artículo, es el genoma. Los genes sí se pueden patentar, no se pueden patentar, pero hay genes que sí se podría patentar como germoplasma. Las semillas de una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podría patentar la sangre. La sangre, hay intentado patentar la sangre. No se puede patentar la sangre, no se pueden patentar los glóbulos rojos. No se puede patentar el ADN, no se puede patentar diferentes germoplasmas, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, acá tengo un pez X, un pez cualquiera, que produce o tiene una neurotoxina que se llama tetrodotoxina. Y esta tetrodotoxina se usa para el tratamiento del dolor causado por el cáncer.
¿Podré patentar la tetrodotoxina? No, porque es producida por un pez. Es parte de un ser vivo, entonces no se puede patentar. Claro, pero no todo es que no se pueda patentar. Entonces, ¿qué es lo que se ha patentado? ¿Qué podrían haber patentado los chinos si no se puede patentar la maca? Técnicas de extracción, técnicas de purificación, composiciones que contengan la maca. Eso sí se puede patentar. O sea, la información es algo desvirtuada. No puedo decir los chinos patentaron la maca. Entonces sí puedo decir los chinos patentaron una composición a base de maca. Los chinos patentaron una técnica de extracción, una técnica de purificación de la maca. Eso sí podría decir. Acá tenemos algunas patentes. Por ejemplo, tengo un óvulo vaginal de Vixa orellana, el achote. O sea, no estoy patentando el achote. Lo que estoy patentando es un trabajo, una composición que contenga el achiote. Y se vende aquí, ¿no? Las píldoras, los óvulos vaginales de achiote. Acá hay un método para separar curcumina, dimetoxicurcumina y bisdimetoxicurcumina. Entonces, lo que sí se puede patentar es el método de extracción. No puedo patentar cada componente, pero sí el método de extracción de la curcumina. Ahora, si tengo patentes como a base de maca, macho, uña de gato, algún recurso genético, ¿de dónde lo obtengo? Lo debo obtener de una comunidad. Entonces, lo que exige las patentes es de que además de presentar la patente, se debe presentar el contrato de acceso, la autorización que te dé la comunidad para explotar esa patente. Eso está en la ley 27811 que protege los conocimientos tradicionales. Es decir, que ya no se va a permitir que un gringo vaya a la comunidad, les otorgue un caramelito o un regalito para que les roben esa información y lo patenten. Entonces, si vas a patentar algo, le debes comunicar a esa comunidad donde vas a extraer ese recurso genético y ellos te van a decir, ¿sabes para qué quieres el producto? ¿Para investigación o para patente? Entonces, dependiendo de ello, se hace un consentimiento informado previo o un contrato de licencia del conocimiento tradicional. Las comunidades deben autorizar ello. Entonces, si se realiza sin fines comerciales, llámese estudio, investigación, la comunidad debe darte un consentimiento informado previo. Pero si es con fines comerciales, llámese patente, la comunidad debe darte un contrato de licencia. Si no te dan ese contrato de licencia, no vas a poder gestionar la patente. Y eso se hace con las organizaciones representativas de cada pueblo indígena. Entonces, los pueblos indígenas tienen representantes, y esos representantes es a donde uno tiene que acudir en caso tengas alguna invención basada en un recurso genético. Una vez que se tiene la autorización, los recursos genéticos son del Estado. No le pertenecen a la comunidad, pero también al Estado. Entonces, el otro requisito que se exige para tener una patente en base a un recurso genético es tener la autorización del Estado. Y esa autorización se realiza en base al tipo de producto que estoy queriendo patentar. Si es una especie cultivada, la entidad que me da la autorización es el INIA, el contrato de acceso. Si es una especie silvestre, me da el MINAJ. Y si es una especie hidrobiológica, es el Viceministerio de Pesquería. Es decir, si es una patente sobre anchoveta, el Viceministerio de Pesquería te tiene que dar el contrato de acceso para explotar esta anchoveta. Si es pota, o si es algún recurso genético de nuestros mares, el Viceministerio de Pesquería te tiene que dar la autorización, por ejemplo, ¿no? Si es especies cultivadas, el INIA y el MINAC te da sobre especies silvestres. Entonces, si yo tengo una patente sobre un recurso genético, debo tener dos autorizaciones, la de la comunidad en la cual voy a explotar ese producto genético y el contrato de acceso que me dé la autoridad nacional según el tipo de producto que yo quiera explotar. ¿Qué pasa si no tienes ni el contrato de acceso ni la licencia que te dé la comunidad? No se debe otorgar la patente cae en abandono. Es decir, no es que yo haya inventado algo y la voy a patentar. Si es un recurso genético, debe tener el contrato de acceso correspondiente. Tampoco se consideran invenciones las obras literarias o artísticas, porque eso se protege por derecho de autor. Entonces, el derecho de autor protege las obras literarias o artísticas. O sea, no es que no se puedan registrar, ¿no? Las obras solo se registran como derecho de autor porque son resultados
estéticos, ¿no? Resultados de ideas que no pueden ser transmitidas como patente, ¿no? Tampoco se consideran invenciones los planes, reglas y métodos para actividades intelectuales o actividades económico-comerciales. Por ejemplo, no podría patentar un método para resolver un crucigrama en 1 minuto o un sudoku. Entonces, métodos para resolver crucigramas no se consideran invenciones porque son métodos de actividades intelectuales. Una regla de juego tampoco se podría patentar porque son ideas abstractas, solo pasos mentales que no tienen aplicación industrial. Estos ejemplos son claros. Tampoco se podría registrar una técnica para aprender inglés, el English Live y todo lo que sale en la televisión, no se pueden patentar, no son patentables. O el sistema de planificación del territorio, técnicas de enseñanza, no se consideran invenciones. ¿Por qué? Porque están dentro de la excepción del artículo 15, inciso D, de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los programas de ordenadores o soporte lógico no se patentan, se protegen como derecho de autor en el Perú, pero es muy importante resaltar esta palabra como tales. ¿Por qué? Porque no podría regir como tal el software, pero sí podría patentar trabajos a partir del software, al igual que los productos naturales, ¿no? Entonces no podría patentar el algoritmo de Google, no podría patentar Excel, no podría patentar el Acrobat Reader, porque esto se registra como derecho de autor. Son pasos, son secuencias lógicas que no las realiza el hombre. ¿Quién los realiza? La computadora. Entonces, como lo realiza la computadora, el programa de computador, se consideran que no son patentables. ¿Cuándo se vuelven patentables estos programas de ordenador? Cuando el hombre participa en ella, o sea, cuando lo toma como parte de la solución al problema técnico. Por eso acá se resalta la palabra como tales. Muchos le tienen miedo cuando dicen, tengo una patente para producir más oro, pero estoy usando un software. Claro, puedes patentar el software como parte del proceso, pero no como tal, es decir, no puedo patentar el software, pero sí un proceso que considere el software. Tampoco puedo patentar las formas de presentar información. No se consideran invenciones porque es una mero orden de información. Yo tuve una vez un usuario que quería patentar un papel higiénico que tenía una historieta, que cada corte, estar sentado en el trono, ibas leyendo la historieta, ¿no? Entonces, eso no se considera porque es una forma de presentar información. O un Tetra Pak. Tengo acá una información y lo voy a poner en un Tetra Pak para que sea más fácil de entender. Estas formas de presentar información no se consideran invenciones, porque esa capacidad de percepción es propio de cada receptor, no tiene aplicación industrial. Tampoco las técnicas de disposición de textos en una biblioteca. Si yo quiero patentar que en una biblioteca tengo un orden de los libros para poder entenderlo, para poder encontrar más rápido, por ejemplo, no se consideran patentables porque son formas de presentar información. Aquí están los tips antes de registrar una invención. ¿Cuáles son los típicos errores del inventor? Presentar algo que no es nuevo, ¿no? Acá hay un primitivo que está ofreciendo patentar la rueda, ¿no? O sea, ya no se puede patentar porque no es nuevo. O por ejemplo, está acá en una borrachera y le está contando toda la invención al otro. Él le está escribiendo para poder patentarlo, registrarlo. Recuerda que el que tiene el derecho sobre la patente no es el inventor, sino la persona que presenta ante la Oficina Nacional la invención. O por ejemplo un exprimidor de limón que todos conocemos, y esta es una máquina sofisticada que cuesta $1 millón, pero que exprime también un solo limón. Entonces, si la solución es más compleja de lo que ya se conoce, ¿para qué patentarlo, no? O por ejemplo esto, que no va a tener éxito en el mercado, ¿no? Una panty de 3 piernas, ¿no? Entonces no sé de qué utilidad le va a hacer al inventor el tener eso versus lo que ya se conoce. Acá la señora dice, mira, te ofrezco esto, pero no le llama la atención. Entonces, son errores típicos de los inventores. Siempre tienen que ser soluciones a problemas técnicos que faciliten la vida, no que la compliquen más, ¿no? En el Perú existen dos tipos de patentes. Las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad. Una vez un usuario se molestó porque yo dije patentes de invención, grandes invenciones, y patentes de modelo de utilidad, pequeñas invenciones. ¿Por qué discriminas a los modelos de utilidad? Así se le llama. Las patentes que no tienen el nivel inventivo que se requiere. En el caso de las patentes de invención son solo modelos de utilidad. En ambos casos se exige la novedad. Recuerda, la novedad es un requisito dentro de la propiedad industrial. Eso lo establece el artículo 486. Para el caso de las patentes, artículo 14, y para el caso de los modelos de utilidad, artículo 81. Ambas son patentes. Ojo, hay dos tipos de patente en el Perú. Patentes de invención
patentes de modelo de utilidad. Tenemos dos tipos de patentes. ¿Qué puede ser objeto de una patente de invención? ¿Un producto o un procedimiento? ¿Qué es un producto? Un aparato, una herramienta, un mecanismo, una máquina, una sustancia, un compuesto, una composición química, una formulación. Son invenciones de producto. Y un procedimiento, aquello que tenga una secuencia o una serie de pasos para obtener un producto. Por ejemplo, podría patentar un jarabe. Los jarabes, los productos farmacéuticos se protegen como patente de invención. Los insecticidas, por ejemplo, estas composiciones se protegen como patente de invención. Se protege como patente de invención aparatos, motores, máquinas. Se protegen objetos. Por ejemplo, un pañal se protege como patente de invención. Los pañales con el tiempo siempre... ¿Cuál es el problema técnico de los pañales? ¿Cuál sería un problema técnico que identifiques en un pañal para generar una nueva invención? El absorber, ¿no? Si yo invento un pañal que absorbe más orina o sangre, puedo patentarlo. Entonces la idea, la técnica de los pañales, cuando fue un boom en los años 90 y han ido bajando el número de patentes con el tiempo, es captar la mayor cantidad de orina, que sean más frescos, más confortables. Llamemos pañal o toallas absorbentes, ¿no? Entonces, de menor tamaño, que no incomoda al usuario, en fin. Esta es una base y se van generando problemas técnicos con ideas, con soluciones que se pueden patentar. El software no se patenta, pero sí se patenta el hardware. El hardware sí es patentable, sí se considera una invención. El sistema Dragon, los sistemas constructivos, son invenciones, son patentes de invención. Secuencia de pasos, procedimientos son patentes de invención. Patentes para obtener un producto, una técnica para obtener etanol, una técnica para extraer oro. Entonces los métodos, las técnicas se protegen como patente de invención. ¿Qué observo aquí? A ver, acá hay una señorita que en la noche va caminando y tiene problemas, está oscuro. Y le coloca unos foquitos acá, de tal manera que cuando esté en la noche, la alumbre. ¿Eso es obvio para ti? O sea, tengo acá un paraguas. Colocarle un poco, ¿es obvio que la va a iluminar o no? ¿Tú qué opinas? ¿Es obvio, sí o no? Entonces, cuando es obvio, ya no es una patente de invención. Eso se llama modelo de utilidad. Estas pequeñas invenciones, estos modelos de utilidad, a diferencia de las invenciones, se dan para aquello que es obvio, aquello que ya, pues ya. O sea, si yo le coloco foquitos, voy a iluminar. Pero ¿qué podría decir el inventor para decir que es patente? Ah, pero no es fácil, ¿no? Porque acá hay que hacer conexiones, o de repente es más liviano, y si le coloco un foco es pesado, en fin. Si tú de manera inesperada logras colocar focos, podría ser incluso patente de invención. Pero a primera vista es un modelo de utilidad. ¿Por qué? Porque el colocar focos va a iluminar el sector por donde camine la persona. El hecho de tener una ventaja técnica, como ves acá, o un efecto inesperado, si es patente, es subjetivo. Nosotros como examinadores, dependiendo de lo que los solicitantes presenten, determinamos si es patente de invención o patente de modelo de utilidad. Los modelos de utilidad, a diferencia de las patentes de invención, solo son para productos, solo son para artefactos, herramientas, mecanismos, no formulaciones, no composiciones farmacéuticas. Las composiciones farmacéuticas solo se protegen como patente de invención. Los modelos de utilidad protegen artefactos, aparatos, mecanismos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una cubeta de hielo, la famosa cubeta de hielo. Colócalo en el frigider arriba, en el freezer arriba, junto con un pescado al costado, y sácalo la mañana siguiente. ¿Qué pasa con los cubos de hielo? ¿Qué crees que pasará? ¿Cuál es el problema técnico que identifica la cubeta de hielo? ¿Absorbe olores, sí o no? Ya bueno, no le pongas el pescado, saca tu cubeta de hielo. De repente tienes la torpeza como yo que, sácame un hielo y dice, se te sale todo, volando por todos lados. No sé si te ha pasado. ¿Qué hizo esta persona? Le colocó una tapa con una oreja. La tapa permite que no absorba olores y la oreja me permite sacar uno por uno los hielos. ¿Eso es obvio o no es obvio? Es obvio. ¿Esto le puede declarar una patente de invención? No, solo es un modelo de utilidad. O por ejemplo acá las bolsas. Abre una bolsa de detergente, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando ya lo has usado y aún hay contenido? Está abierto, acá se solidifica, se endurece. O la leche, por ejemplo, cualquier envase o bolsa, lo dejas aquí, se valora. El inventor colocó aquí un alambre
que para doblar y para cerrar con facilidad esa bolsa, modelo de utilidad. Tengo acá otro caso. Esta es una patente del año 2001. Esta es la del señor Garrido Leca, esta que está aquí, del año 94. Hernán Garrido Leca presentó, fue ganador de un concurso de invenciones en el Perú. Los de construcción conocen que tengo escaniplo, nivel y plomada. Él lo hizo en uno solo, escaniplo lo llamó. Pero como están separados y yo los he juntado, solo es un modelo de utilidad. El juntar cosas que ya existen para hacer más práctico algo, solo es un modelo de utilidad. Acá hay más casos de modelo de utilidad. Por ejemplo, los servilleteros. Tengo las servilletas en un servilletero y dices, pásame una servilleta, tu mano está sucia. ¿Tú crees que vas a agarrar solo una servilleta? Pasas dos, tres, y en lugar de agarrar una, contaminarse las otras 20 o 30 servilletas que hay. ¿Qué colocó este usuario? Le puso un brazo flexible, de tal manera que presiones el brazo para extraer uno a uno las servilletas. Modelo de utilidad, segundo lugar en el concurso de invenciones del año 99. O este divisor de cerámicas, no sé si lo has visto, lo conoces, se acabó la pila. Esto, el inventor le colocó unos chupones. El colocar unos chupones hace que puedas reutilizar esto que normalmente lo desechabas. ¿Qué es? Modelo de utilidad. Divisor de cerámicas. O esto, por ejemplo, esta botella basada en la que existe por ejemplo, dile a tu hijo o a tu hija, bueno, los que tenemos hijos, que sirva la gaseosa o la bebida que tengas en una botella de 3 litros. ¿Va a ser posible que lo haga? No puede, ¿no? O 1,5 litros, se le derrama, está luchando ahí con la botella. Este inventor, esto es portátil, esto es para la mesa. Tiene unas ruedas y además tiene una cánula para evitar de que el gas no regrese a la botella, no genere como un movimiento brusco al momento de servirlo en un vaso, ¿no? Modelo de utilidad. O por ejemplo, los balones de gas. Hubo una temporada en que los balones de gas eran adulterados. Este inventor le puso una tapita, un tapagás para evitar que se adulteren los balones de gas. Fue un éxito en el año 2000. Por eso es que los balones de gas vienen con un tapagás, con un sello, para evitar que se adulteren. El problema técnico de los balones de gas era que adulteraban, le llenaban de agua. Entonces se inventó ese tapagás para solucionar ese problema técnico. Entonces las patentes de modelo de utilidad son de menor grado que las patentes de invención, pero también se protegen en el Perú como modelo de utilidad. Pequeñas invenciones, ¿no? Tengo mi invención, ¿qué debo presentar ante la dirección de invenciones? Un formulario, un documento técnico y un pago. Son 3 requisitos que se exigen para registrar una patente de invención o de modelo de utilidad. Eso está en el artículo 26. Y para ser admisible, los requisitos mínimos y para una fecha de presentación debe haber un documento técnico claro y completo, que se entienda la invención. Artículo 33 de la edición 486. Ya me funciona mi punterito. Esta es la solicitud de patente. Entonces voy a empezar a redactar. Voy a tener mi invención. ¿Cómo empiezo redactando? Ese es el formulario. Empiezo a redactar. ¿Cómo empiezo? Elijo, ¿es patente de invención o patente de modelo de utilidad? Entonces ahí tienes que marcar cómo vas a presentarlo, como patente de invención o como modelo de utilidad. Hay 3 actores. El primer actor se llama solicitante. El solicitante es el titular, es aquel que tiene los derechos patrimoniales de la patente. En este caso podríamos poner acá la Universidad Nacional de Barranca como solicitante si tú desarrollas alguna invención dentro de su campus. No sé si tienen reglamento de propiedad intelectual, pero las universidades deben tener un reglamento de propiedad intelectual para definir quién es el solicitante, porque algunas universidades acreditan de que el inventor también tiene algún tipo de derecho sobre la solicitud. Entonces, dependiendo del reglamento de propiedad intelectual, se define quién tiene los derechos patrimoniales y quién solo los derechos morales de la invención. El inventor solo tiene los derechos morales. Si yo digo, por ejemplo, aspirina, no sé quién lo ha inventado, pero sí sé quién es el solicitante, que es Bayer, por ejemplo. Entonces, yo identifico al solicitante y el inventor solo tiene los derechos morales. El representante es el tercer actor, es el que solo tiene el derecho de tramitar la solicitud. Puede haber 1, 2, 3, 4 solicitantes, igual el número de inventores, no hay problema. Pero es importante definir quién va a ser el solicitante y quién va a ser el inventor,
porque en caso se quiera vender o ceder la patente, no lo hace el inventor, sino el solicitante. Se le debe dar un título a la invención. Y vamos a hablar en un rato qué es reivindicar prioridad, pero si uno no viene de otro país, se marca no. Aquí se marca no. Por ahora. Te dije que la protección de una patente es territorial. Por ahora mantengamos ese concepto. Entonces ese es el formulario. Hay que presentar un comprobante de pago. En el caso de las patentes es 720 soles y en el caso de modelo de utilidad 360 soles. El documento técnico de patente tiene las siguientes partes. Tiene, que vamos a ver ahora en la etapa de búsqueda, descripción, reivindicaciones y resumen. Estas son las tres grandes partes de todo documento técnico. Es universal. Los dibujos y si hay listas de secuencias biológicas se consideran parte de la descripción. El artículo 28 me establece los requisitos mínimos que debe tener la memoria descriptiva. Ahí está. El artículo 28. A ver. No, está bien. Ahí está. El artículo 28 me establece los requisitos mínimos que debe tener la memoria descriptiva. La memoria descriptiva debe ser clara y completa para que una persona capacitada en la materia la pueda ejecutar. En la memoria descriptiva, en resumen, se describe la invención considerando la ventaja técnica en el caso de modelo de utilidad y el efecto inesperado en el caso de patente de invención, que tiene alguna diferencia que tenga la invención con respecto a lo que se conoce como solución a un problema técnico. Estas tres características son importantes en la memoria descriptiva. Debe haber una diferencia, algo nuevo. Diferencia es novedad. Diferencia es novedad. Ahora, esa diferencia debe ser solución a un problema técnico. Y esa solución, si tiene ventaja técnica, lo debo escribir en la memoria. Esto es modelo de utilidad. Y en el caso de patente de invención, efecto inesperado. Entonces, tres cosas deben estar aquí descritas en la memoria descriptiva. Tengo el paraguas con los foquitos. ¿Cuál es la diferencia? Los focos. ¿Cuál es la solución al problema técnico? La iluminación. ¿Cuál es la ventaja técnica? Me permite estar iluminado a la vez que voy caminando en zonas oscuras. Eso lo define el solicitante, no lo define el examinador. Se llama ventaja técnica en el caso de modelo de utilidad y efecto inesperado en el caso de patente de invención. La segunda parte se llama reivindicaciones. Las reivindicaciones son el alma de la invención. Si las reivindicaciones están mal redactadas, no hay una buena protección. En el Perú y en cualquier otro país del mundo, un invento queda protegido no por lo que se ve, sino por lo que esté descrito en las reivindicaciones. Eso es muy importante. Porque cuando hemos tenido casos de infracción, llámese infracción a todo aquel producto que copian, presentan el producto que comercializan, más no lo que está definido en las reivindicaciones. Si tus reivindicaciones están mal redactadas, no hay buena protección. Entonces, el alma de la protección de toda invención está escrito en las reivindicaciones. Eso está en el artículo 30. Deben ser claras, concisas y estar sustentadas en la descripción. Aquí tengo un ejemplo. Además de estar descritas, una reivindicación no debe ser solo una lista o enumeración de elementos. Debe haber una interrelación entre los elementos. Es decir, si mi invención es una mesa, yo no voy a poner, mi invención tiene 4 patas, 16 tornillos y un tablero. O sea, no debo solo enumerar los elementos de mi invención, sino también debo describir cómo están interrelacionados entre sí. O sea, además de colocar que tiene 4 patas, 16 tornillos y un tablero, menciono de que cada pata aloja 4 tornillos que se enroscan en el tablero. Ahí relaciono los 3 elementos. O sea, no es solo una simple enumeración de elementos, sino una interrelación entre los mismos. O por ejemplo aquí, yo quiero patentar un gorro de baño que tenga algún personaje y el problema técnico es que las niñas o los niños van a comprar el producto porque ven atractivo al personaje. Entonces acá hay una doble falta. Primero, no pides autorización a los titulares de derecho de autor de los personajes,
Y lo otro que no es una invención. ¿Por qué no es una invención? Porque no tiene características técnicas. Porque esas características ya no son técnicas, son estéticas, son subjetivas al usuario. Entonces, ¿a qué es una característica técnica? Aquella que soluciona un problema técnico. ¿Cuál sería una característica técnica aquí? ¿No? Que el gorro sujete la cabeza de tal manera que no se caiga, que no incomode al usuario, en fin. Esas son características técnicas. Entonces, si yo digo confort, buena apariencia, no son características técnicas, no son válidas en una reivindicación. La tercera parte del documento técnico se llama resumen. Un enunciado breve y conciso de qué trata la invención. Y los dibujos son partes descriptivas del invento. Algunos tienen, otros no tienen dibujos y deben estar enumerados en caso los presentes. Entonces, ¿cuáles son las tres partes del documento técnico? Memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen. Entonces, acá tengo un ejemplo de documento técnico. Imaginemos, todos conocen los peines. Por ejemplo, hay lociones para el cabello, una loción para evitar que se caiga el cabello, una loción, un tinte, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de los tintes o las lociones para el cabello? Que cuando lo aplico manualmente no se distribuye uniformemente en el cabello. Entonces, esta persona ha inventado un peine para el tratamiento del cabello. Este peine, en las cerdas, tiene el componente para aplicar al cabello. Entonces, voy a empezar a describir mi invención. Le pongo un título, peine para el tratamiento del cabello. Voy a empezar a redactar. Defino el sector tecnológico. Ese es el segundo paso en la redacción de un documento técnico. Digo, la presente invención se refiere a un peine para el tratamiento del cabello, mucho más eficaz que los medios conocidos actualmente para vigorizar y evitar la caída del cabello. Así voy empezando a redactar en la memoria descriptiva. Y luego hablo estado de la técnica. ¿Qué es estado de la técnica? En invenciones, la palabra estado de la técnica es todo lo que conoce el solicitante antes de presentar su solicitud. Se llama también estado del arte. Estado del arte, estado de la técnica. Entonces, el inventor empieza a escribir todo lo que se conoce para el tratamiento del cabello, ¿no? Existen diversos métodos para el tratamiento del cabello, básicamente destinados a robustecerlo y evitar su caída. Y son en líneas generales productos vitamínicos, aceites, esencias, acompañado de un masaje o fricción. Cuando tú describas estado de la técnica en una solicitud de patente, no solo se enumera lo que ya se conoce, sino se describe el problema técnico que presentan los antecedentes. Entonces, al enumerar lo que ya se conoce dentro de lo que llamamos estado de la técnica o estado del arte, empiezo a decir que resulta difícil conseguir una aplicación uniforme y el consiguiente tratamiento eficaz en todo el cabello. Es decir, explico el problema técnico que presenta el estado de la técnica. Y la siguiente etapa es describir la invención. Entonces, la invención, ¿por qué es invención? ¿Cómo definimos invención? Una idea puesta en práctica que soluciona un problema técnico. Y empiezo a explicar cómo lo soluciono. Lo soluciono con un peine que tiene un asidero y una hilera de púas, caracterizado porque las púas es un cuerpo sólido que está hecho a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante para el cabello. Luego que escribo la invención, presento figuras. No es solo presentar las figuras, sino describir qué es lo que presento en cada figura. En la figura 1 muestro una vista en perspectiva del peine. En la figura 2 voy a mostrar una vista transversal, una sección transversal del peine. Y en la figura 3 una vista en alzado del peine, ya desgastado, luego de su uso. Luego también en la siguiente etapa de la memoria descriptiva describo cómo llevo a la práctica la invención. Entonces digo, agarro el peine, lo aplico al cabello durante tanto tiempo y en fin. Y ya teniendo la memoria descriptiva voy a redactar la reivindicación. ¿Cómo se redactan las reivindicaciones? Esta reivindicación 1 se llama reivindicación principal. Siempre en las reivindicaciones hay una palabra que se llama caracterizado por. La palabra caracterizado por en una reivindicación me separa el preámbulo y la parte caracterizante. En el preámbulo se describe lo que ya se conoce
y en la parte caracterizante el aporte que tiene la invención al estado de la técnica, a lo que ya se conoce. Entonces el preámbulo me dice un peine que tiene un asidero y una hilera de púas. Es un peine convencional. Y acá digo caracterizado porque ese es el aporte. Consta de un cuerpo sólido formado a partir de un material de naturaleza orgánica y vigorizante que al pasar entre los cabellos desprende las sustancias que las compone para impregnarse en los cabellos y el cuero cabelludo. Esto es lo principal. No digo cuál es la sustancia que va a aplicar, sino la forma como la voy a aplicar. Entonces, en la reivindicación 2, que se llama reivindicación dependiente, digo, el peine según la 1, caracterizado porque el cuerpo sólido está compuesto de aceites naturales, extracto de aloe vera y productos vitaminados. Es decir, estoy protegiendo el peine para cualquier tipo de composición y particularmente algún tipo de composición dentro de ese peine. Esas son las reivindicaciones. Es decir, si alguien saca un peine con 5 púas, ¿están protegidos el número de púas o cerdas? No, dice una hilera de púas. ¿Qué hacen los solicitantes normales? Me ponen un peine que tiene un asidero y una hilera de 5 púas. Claro, pones 5 púas en tu reivindicación y el producto infractor tiene 10 púas, ¿va a ser infracción o no? Sí, ¿por qué? Porque tú has limitado tu reivindicación a 5 púas. Entonces, todo depende de cómo esté descrita la reivindicación. Por más que en el mercado vendas 10 púas, si tú has limitado a 5, quedas con 5, y si alguien saca 7, 8 o 10, no va a ser una infracción. Todo depende de cómo esté descrito la reivindicación. O si saquen un peine con púas y acá tú colocaste sábila, por ejemplo, y alguien saca champú, otro tipo de champú, no va a ser una infracción porque tú has limitado solo la sábila. Entonces, es importante por ello describir de manera correcta una reivindicación. No, pero en el mercado yo también vendo sábila. Sí, pero tú te has limitado solo a champú. Entonces, es importante cómo limites tu reivindicación al momento de redactar tu documento técnico. Y estas son las figuras. Hablamos de la vista frontal, el corte transversal y el peine desgastado, la cerda desgastada con el uso. Eso es rápidamente lo que es un documento técnico, ¿eh? Y el resumen es un extracto de todo lo que hablas en la invención. Un peine dotado de asidero y púas. ¿Ves estos números entre paréntesis? Esos números entre paréntesis referencian a la figura. Entonces, si yo coloco cuerpo sólido 1, asidero 2 y púas 3, entonces yo veo acá que 1 es el cuerpo sólido, 2 el asidero y 3 las púas. Entonces, los números son permitidos en el texto siempre y cuando vayan entre paréntesis. Y eso ayuda muchísimo porque cuando yo no conozco la invención, porque tú no me vas a traer el peine a la oficina, sino vas a traer un medio escrito. Cuerpo sólido 1, cuerpo sólido 1, 2 asidero y 3 púas. Entonces ya los identifico incluso en las figuras y voy imaginando. Las patentes se presentan todo bien escritas, no se presenta el prototipo, ¿eh? Porque imagínate que el invento sea un barco. No vas a llevar el barco a la oficina, ¿no? Hablamos de invención. ¿Qué es una invención? Soluciones a problemas técnicos. ¿Qué es la patente? Muy importante, ¿qué es la patente? La patente es el título que te da el Estado de derecho exclusivo sobre esa invención, en un periodo determinado y en un territorio específico. Es decir, que no todas las invenciones son patentes. Hablamos de lo que no es invención. Pero las invenciones, para que tengan protección, deben tener patente. Si no tienen patente, las invenciones no están protegidas. Entonces, la invención es el título que da el Estado para que tenga un derecho exclusivo a esa invención. El inventor va a tener un derecho exclusivo. Solo él va a poder explotar esa invención en un periodo determinado y en un territorio específico. Eso te dije, no existe la patente eterna ni la patente mundial. No existe. ¿Cuál es la vigencia de una patente de invención? Hablamos de la vigencia de derecho de autor, hablamos de la vigencia de signos distintivos. La vigencia de una patente es 20 años desde la presentación y no es renovable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es renovable
Luego de 20 años, cualquiera puede explotar la invención. En el caso de modelo de utilidad, la vigencia es 10 años. Te mandé algunas fechas en los de modelo de utilidad, ya han pasado más de 20 años. Entonces, si tú quieres hacer cubetas de hielo con tapa, lo puedes hacer, porque ya es de dominio público. Ahora, hablé de que las patentes quedan protegidas en un territorio específico, pero existe el derecho de poder patentar esta invención fuera de las fronteras del país donde presentes por primera vez. Eso se llama derecho de prioridad. Es decir, que sí puedo patentar mi invención en otros países donde yo también quiero tener protección. Eso se llama derecho de prioridad y lo establece el Convenio de París del año 1883. Entonces, si una empresa Pfizer, Eli Lilly en Estados Unidos patenta un producto farmacéutico, ¿qué tendría que hacer para quedar protegido en el Perú? Debería reclamar su derecho de prioridad. Y no es en cualquier momento el reclamo de ese derecho de prioridad. Ese derecho de prioridad se reclama, en el caso de las patentes de invención y modelo de utilidad, dentro de los 12 meses de haber presentado la solicitud. Es decir, si esa invención lo ha presentado en el año 2017, en agosto de 2017, ¿podrá aún venir al Perú a reivindicar, a reclamar su derecho de prioridad? Si lo presentó en agosto de 2017 en Estados Unidos, ¿podrá aún reclamar su derecho en Perú? Sí, porque está dentro del año, dentro de los 12 meses de haber presentado. Por eso subrayo acá, esta presentación se va a quedar acá, desde la presentación. Muchos inventores piensan que el derecho de prioridad se reclama cuando les conceden la patente. El derecho de París, el Convenio de París, se reclama 12 meses desde la presentación, no de la concesión. Por eso subrayo esto. He tenido usuarios que ya está otorgada mi patente, lo voy a poner en la sala ahí en un cuadrito. Voy a reclamarlo en Estados Unidos. No, pues ya pasó el año, ya pasaron los 12 meses. El plazo que tenías es desde la presentación, no es en cualquier momento. Es decir, si tú ves que un medicamento está patentado en Estados Unidos en el año 2015 y ves que en Perú no está comercializado, ¿qué harías tú? ¿Se podrá comercializar o no en el Perú? Sí, puedo sacar un producto genérico, le puedo dar una marca. Es decir, los productos genéricos se dan para aquellos productos farmacéuticos que no tengan patente en el Perú, que no hayan reclamado derecho de prioridad en el Perú. Entonces, vamos a establecer los requisitos novedad. ¿Novedad qué quiere decir? Que no haya sido conocido en ningún lugar del mundo, que no se haya divulgado. Llámese divulgación vía internet, en una revista, en un libro. ¿Qué pasa con las universidades? Tienen un trabajo y ¿dónde lo ponen? En una revista. Si lo pones en una revista, perdió novedad, no vas a poder registrarlo. ¿Qué conviene primero? Registrar el proyecto y luego publicarlo en una revista. Porque si no, se pierde el derecho de novedad. Novedad es que no se haya hecho conocido en algún lugar del mundo. La excepción a la novedad está en el decreto legislativo 1075, artículo 17. Puedes haber divulgado dentro del año precedente a la presentación de la solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy estamos 28 de junio de 2018 y yo he divulgado mi invención en noviembre de 2017, ¿podré presentar una patente? Sí, porque estoy dentro de mi plazo de gracia. El plazo de gracia es 12 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si la revista salió publicado en noviembre de 2017, por esta excepción de la novedad, podré presentar mi solicitud de patente. Algunos no conocen esto, por eso es muy importante saber que no todo está perdido, ¿no? Pero si tú has divulgado la invención en el 2016, ¿podrás aplicar plazo de gracia? No, porque ya pasaron 2 años. Entonces ya perdiste la novedad. Cuando ustedes hagan ferias, no tengan miedo en que se divulguen sus proyectos. ¿Por qué? Porque a la vez que se divulgan, tengo el plazo de gracia del año para poder presentar la solicitud de patentes. Los 3 actores que ya definimos: solicitante, inventor y representante. Solo recordar que el inventor no puede ser una universidad o una empresa. Los inventores son personas naturales.
Y aquí está el trámite de una patente en el Perú. La publicación hasta el año 2017 era el Diario Oficial del Peruano. A partir del año pasado se publica en la Gaceta Electrónica de manera gratuita. Se hace un examen y se comunica al solicitante. Si el examen es favorable, se otorga, se le da el título en patente. Y si es desfavorable, se le da un derecho de respuesta, de réplica al solicitante. Que en caso sea favorable, se concede, y en caso desfavorable, se deniega la solicitud de patente. Hablé de lo que no es invención, ¿te acuerdas? Seres vivos, métodos de prender información, el software. Hay invenciones que no son patentables. Eso está en el artículo 20. El artículo 20 de la edición 486 me establece lo que no es patentable. Aquellas invenciones que no son patentables. Una de ellas es las invenciones contrarias al orden público o la moral. Si yo tengo una invención que ayuda a inducir al disturbios, actos de desorden público, criminales o propaganda discriminatoria racial, no se considera patentable. Es una invención, pero no es patentable. O tengo un método para fabricar coca. No. Un procedimiento de tortura para aquellos que jalen. Tampoco, no se consideran patentables. Son invenciones, pero no son patentables. Van contra el orden público. Tampoco se consideran patentables las invenciones contrarias a la salud o a la vida de las personas, animales o vegetales. Por ejemplo, una mina antipersonal. Una mina antipersonal es una invención, pero no es patentable porque va contra la vida de las personas. Una carta bomba tampoco es patentable. Es una invención, pero no es patentable. O un veneno para las personas. No se consideran patentables. Una cosa es que no sean invenciones y otra cosa es que no sean patentables. Estos son invenciones, pero no son patentables. Artículo 20, decisión 486. Las plantas no son patentables, ni las plantas ni los animales. Por ejemplo, un método de cruce de caballos no se considera patentable. ¿Qué tampoco se considera patentable? La seda del gusano de seda, por ejemplo, procedimientos no biológicos. Por ejemplo, todos hemos escuchado el oncomouse, el ratoncito. ¿Se podrá haber patentado el mouse, el oncomouse? No se pueden patentar animales ni vegetales. Pero ¿qué se puede haber patentado? La técnica, los trabajos que se hayan realizado con el animal o las plantas. ¿Se pueden patentar las plantas en el Perú? No, se protegen como variedades vegetales. Recuerda el sui generis de la propiedad intelectual. La oveja Dolly está patentada. No está patentada. Lo que se ha patentado es el método de clonación. Yo dije que los seres vivos no son patentables. La excepción es el microorganismo. Los microorganismos sí se patentan. Los microorganismos son los únicos seres vivos que se patentan. Las bacterias, los hongos, algas microscópicas son los únicos seres vivos que son patentables según la segunda disposición transitoria de la decisión 486. Los métodos terapéuticos o quirúrgicos son invenciones no patentables, artículo 20. Un método de aborto, una ecografía 5D, 6D, 8D, 10D, tanto que sacan, son invenciones, pero no son patentables. Estamos hablando de Perú. En el Perú no se patenta ni el uso ni el segundo uso. Hay países que sí lo patentan. En el Perú ningún tipo de uso se considera patentable. Entonces acá hay algunos tipos de reivindicaciones de uso que no son patentables. Compuesto X para uso como medicamento. Uso de X en una composición. Los usos, primer uso o segundo uso, no son patentables. El caso del Viagra, por ejemplo. El Viagra tiene una patente de primer uso y tiene una segunda patente para la impotencia, donde no se consideran patentables. Artículo 14 para primer uso y artículo 21 considera no patentables los segundos usos. ¿Por qué proteger invenciones? ¿Por qué debo protegerlas? A ver, existen los descubrimientos científicos, los desarrollos que hacen las universidades, las empresas. No tienen valor hasta que se consideran invenciones, o sea, se consideran puestas en práctica.
Acá están las ideas. Si tengo la idea de, no tiene valor. ¿Cuándo tiene valor? Cuando es una invención. Ya está bien. ¿Y cuando esa invención se vuelve innovación? Cuando esa invención es patentable. Cuando esa invención genera soluciona un problema técnico del mercado. Entonces, no todas las invenciones solo lo debes registrar en una revista, en un artículo científico, para tener un bienestar, para que tu nombre sea conocido, para que digan que tienes más publicaciones, sino que debes pensar en el mercado, en solucionar problemas técnicos que mejoren la vida cotidiana. Las patentes deben solucionar la vida cotidiana de las personas para hacer innovaciones. Entonces, hay patentes, hay invenciones que son patentes, hay invenciones que no son patentes, hay patentes que no están en el mercado, como la de Michael Jackson, hay patentes que son innovaciones, que ya van generando mercados. Entonces, la idea es que las invenciones sean patentes y innovaciones. ¿Para qué? Para que el mercado quede satisfecho. ¿Cuáles son las ventajas de patentar una innovación? Me da derecho a exclusividad. Solo yo puedo comercializar el producto. ¿Cuál es la otra ventaja? Me da una posición sólida en el mercado respecto a la competencia. Puedo tener alguna rentabilidad. Si ya tengo mi patente, la idea de las universidades es generar patentes para licenciarlas. ¿Qué quiere decir licenciar? Alquilar. Para alquilar mi patente, digo, voy a ceder, voy a licenciar mi patente a tal empresa para que la explote. O bueno, no tengo los medios, la empresa lo quiere tener, puedo vender mi patente. Entonces, el que decide eso es el solicitante, el titular de la patente. Entonces, todas esas ventajas me permiten tener una patente registrada. Además de notoriedad. Si la universidad registrara patentes, tendría alguna notoriedad respecto a otras, porque quiere decir que sus invenciones, que sus desarrollos, están pensando en el mercado, están pensando en solucionar problemas técnicos en el mercado. Pero no todo es color de rosa, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que encontramos? Los países en desarrollo. Recuerda que la patente es territorial. Entonces, una empresa grande no se va a llegar a comercializar en algún país en desarrollo, por ejemplo, un país de África, un país de Asia. Entonces, hay mercados que no se van a beneficiar de las innovaciones. La explotación de los conocimientos tradicionales, hablé del contrato de acceso, de la licencia, es un poco engorroso, demoran años a veces en dar un contrato de acceso porque tiene que ser demostrativo. Entonces, la limitación que tenemos para patentar conocimientos tradicionales es su explotación. Patente versus acceso a medicamentos. ¿Por qué las empresas no invierten en enfermedades huérfanas? Por ejemplo, hay enfermedades que no tienen muchos afectados a nivel mundial. Las empresas se dedican solo a patentar aquellas enfermedades que son de mayor afectación. Entonces, y vienen los productos de marca, tienen precios elevados, no permiten genéricos. Entonces, ahí hay una limitación entre las patentes y el acceso a los medicamentos. Hay una ley que dice que se debe dar una licencia obligatoria en caso de una emergencia nacional. En Brasil, por ejemplo, a las patentes del SIDA se les ha dado licencia obligatoria para que puedan haber genéricos en el mercado sobre patentes que están vigentes. Y el límite del derecho de patentes, ¿no? Los 20 años, no renovables, ¿no? Ese es otro límite de patentar una innovación. Dentro de la propiedad industrial, hablé de diseños industriales. Olvidémonos de las patentes. ¿Qué son los diseños industriales? En resumen, los diseños industriales son cambios en las líneas, colores o la forma de un producto, resalto sin que cambie el destino o finalidad del producto. En el caso de las patentes, debería solucionar un problema técnico. En el caso del diseño industrial, no. Solo es estética, solo es forma. Hay dos tipos, los diseños bidimensionales. Por ejemplo, esta manta, esta colcha. Si yo quiero registrar este diseño, se protege como diseño industrial. O la famosa frazada de tigres, está registrado como diseño industrial del año 96. Entonces, cualquier aplicación que se dé sobre una tela, una colcha, una frazada, este diseño se protege como diseño industrial. ¿Qué pasa si yo saco dos tigres levantados y abrazados, por ejemplo? ¿Se podrá registrar como diseño industrial? ¿Cómo que no? Sí, acá no estoy protegiendo a los tigres. No estoy protegiendo que nadie
Registre tigre, estoy registrando esta configuración. Configuración, la ley dice configuración. Ahora, ¿cuáles serían las infracciones? Si acá hay, por ejemplo, 10 vicuñitas y yo saco 12, eso se llama diferencias secundarias. Eso no está permitido en diseños industriales. Si visualmente son lo mismo, se consideran diferencias secundarias y productos infractores. También protegemos diseños tridimensionales, por ejemplo, diseños de botellas, con ese número de expediente, diseño de los bacines, este diseño de bacines está registrado. La carrocería de automóviles se protegen como diseños industriales. Ojo, ¿qué pasa si el diseño se hace de tal manera de que el auto tenga más velocidad? Como tiene una finalidad técnica, ya no sería un diseño industrial, sino un modelo de utilidad. Entonces, el diseño no tiene que tener carácter técnico, porque en caso lo tenga, es un modelo de utilidad. Es decir, si este diseño de bacín hace de que el niño no pueda moverse o tenga comodidad, por ejemplo, ya no sería un diseño industrial, sino un modelo de utilidad. O los diseños de cepillos. Si tú vas al supermercado, por gusto no ves diseño de cepillos. Están registrados como diseño industrial. El diseño de un escurridor de platos, de una mesa, de una silla, se protege como diseño industrial. Entonces, puedes generar registros, puedes generar propiedad intelectual no solo con patentes, sino con diseños. Entonces, de repente tienes el diseño de una silla, el diseño de un lapicero, el diseño de una mesa. Ahora, ¿qué pasa si el diseño de tu silla lo haces para que te genere comodidad al sentarse? ¿Podrás registrarlo como diseño industrial? Ya no, porque tiene carácter técnico. El diseño tiene carácter técnico, deja de ser diseño industrial para ser un modelo de utilidad. Entonces, ¿qué no considero diseño industrial? Igual que las patentes, las que van contra la moral y el orden público, y las que tengan una apariencia técnica. Una vez registraron una corbata con la forma del órgano sexual masculino, y lo denegamos porque era contrario a la moral. Le habían colocado una rayita acá. Entonces, eso es contrario a la moral, pues, ¿no? Eso no va, es un diseño industrial que no va. Resumamos, te dije que la protección de una patente es territorial, salvo que reclame el derecho de prioridad según Convenio de París. Recuerda esto, la protección de la patente, 20 años, y hay que pagar una anualidad. Modelo de utilidad, 10 años, diseño industrial, 10 años, desde la presentación no renovable. La protección es territorial, salvo se reclame en otros países, según el Convenio de París. Ojo que esa protección se reclama dentro del año de presentación. Si yo tengo una invención en Perú y quiero protegerme en Ecuador, voy al Indecopi de Ecuador, voy al Indecopi de Estados Unidos, voy al Indecopi de Brasil. En los países donde vaya, ahí voy a tener también la exclusividad. En el resto de países del mundo, no. ¿Queda claro eso? Eso es, en líneas generales, propiedad intelectual. Que se pueden hacer otras charlas especificando derecho a autor, patentes, protección en otros países, podría ser, ¿no? Pero he tratado de resumir todo en las 2 horas que nos han dado, ¿no? Si tienen alguna duda,